Dirección General de Educación Extraescolar, PRONEA, nivel primario. Muy bien, vamos a aplicar entonces el tema los marcadores de texto de la etapa 2, módulo 3. Muy bien, pero primero vamos a ver qué son los marcadores de texto. Dice que los marcadores de texto identifican los párrafos y frases, clasifican la información que contiene de manera que facilitan que el lector sepa inconscientemente el tipo de información que encontrará. Y entre los tipos de marcadores de texto tenemos, por ejemplo, para introducir un tema. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos acá el principal objetivo de. Nos proponemos exponer este texto, este trabajo, este documento trata sobre. ¿Sí? También tenemos para iniciar un nuevo tema. Y acá básicamente pues encontramos estos, observen, con respecto a, en cuanto a, en relación con, por lo que se refiere a, otro punto es, el siguiente punto trata sobre y acerca de. También tenemos para marcar el orden y acá encontramos los siguientes. Primero, primeramente, en primer lugar, de entrada, para empezar, antes que nada. Segundo, en segundo lugar. Tercero, en tercer lugar. En último lugar, finalmente y para terminar. Esos son los marcadores de texto para el orden. Marcadores de texto para hacer distinciones. Acá tenemos algunos y podemos observar entre esos por una parte o puede ser por otra parte. Por un lado, por otro lado. En cambio, sin embargo, por el contrario, no obstante, ahora bien, ¿sí? Vamos a continuar. Para continuar sobre un mismo punto, este es un identificador de texto. Además, asimismo, así pues, a continuación. También tenemos los que son para poner énfasis en un punto. Y en esas tenemos es decir, o sea, en otras palabras, dicho de otra manera, dicho de otro modo, como se ha dicho, esto es, la idea central es, hay que destacar, hay que tener en cuenta lo más importante, es necesario insistir, es necesario remarcar, sin duda alguna. Muy bien, y para introducir ejemplos, tenemos los acortadores de textos. Por ejemplo, un buen ejemplo de esto es como muestra, como ejemplo, en particular, en concreto, en el caso de. Muy bien. Para asumir tenemos en resumen, resumiendo, recapitulando, brevemente, en pocas palabras, sucintamente, en conjunto y globalmente. También tenemos para terminar. Para terminar tenemos en conclusión, en definitiva, en consecuencia, así pues, para concluir, para finalizar, finalmente y por último, ¿sí? Esos serían básicamente los ejemplos que tenemos y aquí en este caso pues hay que leer toda esta información. También acá leemos este texto y aquí tenemos una lectura y aquí si se dan cuenta tenemos ya este primer marcador de texto. Dice en el inicio de los tiempos, observen, en el inicio de los tiempos. Según la leyenda huasteca, y ustedes leen toda la información. Cuando ya hayan terminado, acá nos pide que escribamos una conclusión de la lectura, ¿sí? Entonces, cuando ya hayan escrito la conclusión, aquí vamos a responder estas preguntas, ¿sí? Las preguntas son 4. ¿Cómo supo cuál era la parte de cierre o conclusión del tema? ¿Qué palabras o frases se lo indicó? Esa palabra o frase se encuentra también en los demás párrafos. ¿Por qué? ¿Sí? Aquí la primera pregunta es ¿cómo supo cuál era la parte o cierre del tema? Y acá encontramos acá la parte final. Dice al terminar todo el ritual. ¿Sí? Entonces vamos a responder acá. ¿Cómo supo cuál era la parte de cierre y conclusión? Y podemos escribir esa parte. Porque estaba, vamos a escribir, porque estaba la parte que decía al terminar el ritual. Y así ustedes van a ir respondiendo las otras preguntas. Cuando ya terminen las otras 3, vamos a continuar. Dice, escriba lo que indica cada una de las frases que se encuentran en el texto anterior. Para ello regrese al texto y observe la función que juegan.
en el inicio de los tiempos. ¿Qué significa esa frase en la historia? Que básicamente ahí está empezando el relato. ¿Sí? Muy bien. Entonces así es como ustedes van a responder a estas siguientes preguntas. Muy bien, correcto. Después de viene otra lectura y por favor la leen esta lectura y acá pues vamos a encontrar otros contenidos. Dice instrucciones: encierre en un óvalo los marcadores de texto que coincidan con la finalidad. Observe el ejemplo. Aquí estas preguntas las vamos a responder. ¿Cuáles son? ¿Qué indican cada uno de los marcadores anteriores? ¿En qué lugar se encuentra cada uno de ellos? Si los párrafos estuvieran en desorden, ¿en qué se apoyaría para desordenarlos en la secuencia correcta? Y acá básicamente tenemos el ejemplo. Para introducir un tema, ya está marcado en primer lugar en un principio. Para poner una secuencia de un tema, ya lo vimos también en los tipos de marcadores de texto. Primero, segundo, por último, ¿sí? Entonces, así es como vamos marcando. ¿Cuáles serán para distinguir una idea? Ustedes van marcando. ¿Cuáles serán para poner énfasis o una idea o una opinión? Marcan. ¿Cuál será para concluir un tema? Van marcando. Muy bien. Y aquí entonces vamos a escribir ¿qué marcador de texto es? Dice, escriba los marcadores de texto que correspondan. Vamos a concentrarnos acá. Dice, son muchas las acciones de beneficencia. Una muy noble es asistir a las personas que se encuentran en albergues. ¿Sí? Dice, llevando prendas de vestir y medicamentos, alimentándolos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar un marcador de texto y vamos a escribirlo. Vamos a hacerlo nuevamente. Son muchas las acciones de beneficencia. Una muy noble es asistir a las personas que se encuentran en albergues. Y vamos a ver cuál es el marcador de texto acá. Y vamos a escribir al mismo tiempo, llevando prendas de vestir y medicamentos, alimentándolos. Así es como ustedes tienen que ir llenando estas partes. Observen. También responden a estas preguntas y leemos esta información. Muy bien, les deseo éxitos entonces en sus tareas en este tema de los marcadores de texto.